nosotros estamos dentro de la FIAF. La FIAF es la federación que reúne a todos los festivales internacionales. Sería como un órgano calificador tipo ISO que determina qué festivales son los llamados de clase A, tipo Cannes, Berlín, etcétera, y cuáles son los que cumplen una serie de requisitos como especializados, y en esta liga estamos. Estar dentro de este organismo te implica unas políticas de subtitulado de tus películas, que implica, por un lado, que tienes que subtitular en la lengua del país anfitrión, o sea que de momento es el castellano, y por otra parte en una lengua que sea ampliamente hablada, preferiblemente el inglés. O sea que eso ya son dos condicionantes que nosotros tenemos, de manera que las lenguas oficiales del festival son el inglés, el castellano y el catalán. Nosotros aplicamos obviamente una discriminación positiva, intentamos que el catalán esté presente en el máximo de las sesiones que se ofertan. ¿Qué pasa? Que todo eso se combina con la realidad que implica además no solamente las reglas de un festival de cine, sino la realidad de negociar con majors, distribuidoras y demás, que ya son otros condicionantes. Tenemos películas que es muy fácilmente accesible el contenido, por lo tanto hay un tiempo posible para poder obtener las imágenes de referencia, la lista de diálogos, y entonces se puede hacerse subtitulado sin ningún problema. Pero hay películas que pertenecen a majors que protegen muchísimo esos materiales, ya sea por razón de piratería o bien por razón de una campaña de marketing que tienen detrás y no quiere que se difunda el contenido de esas imágenes. Las protegen tanto que llegan al festival ya subtituladas en estos dos idiomas básicos que son el inglés y el castellano, y no hay margen para poder hacer la subtitulación al catalán. La política en general del festival es discriminación positiva hacia el catalán, o sea, intentar subtitular el máximo dentro de las limitaciones presupuestarias que aplican a las dos lenguas, al castellano, a las tres, perdón, al castellano, al inglés y al catalán. Pero claro, dentro de la realidad de que estamos en un festival internacional y que nos movemos con premios mundiales, premios internacionales y con una interlocución hacia majors que no tienen siempre esa sensibilidad de tener a tiempo las listas de diálogos para poder traducir. Tenemos un presupuesto bastante amplio de subtitulación. ¿Por qué? Por lo que decía antes, trabajamos con grandes primicias. O sea, un festival de cine, sus indicadores de calidad, digamos, es la cantidad de premios mundiales, premios internacionales que puedes albergar dentro de tu programación. Normalmente los distribuidores, como mínimo, tienen la versión subtitulada al inglés, si es que no son ya directamente en versión original en inglés. Entonces te puedes encontrar que la versión con subtítulos al castellano puede estar o no estar, depende de si ha conseguido distribución en el país o tienen prevista una distribución en el país directamente desde la major o bien a través de un interlocutor aquí en el territorio español. La casuística es muy amplia. Lo normal es que nos encontremos pues, con una serie de películas que seguro que tendrán la subtitulado al inglés. ¿Por qué? Porque el idioma básico en el mercado del cine es este. Pero que aparezcan en castellano ya depende de estas variables que te digo, que tengan el distribuidor, que tengan prevista la salida en salas en España, a veces la tienen prevista pero no a tiempo para el festival y entonces nosotros nos tenemos que ocupar de ese subtitulado al español en primer lugar. Claro, por concurso público nosotros contratamos una empresa de subtitulación que realiza estos subtitulados electrónicos. Implica que hay una primera lengua que es la que cuesta más dinero, está en torno a los 700 euros, y una segunda que, digamos, en base a esa primera lista de diálogos que tú ya has traducido, aplicas esta segunda lengua y es ya un precio mucho más ajustado, unos 175 euros. Claro, nosotros 175 euros 175 el coste de la segunda lengua. Del subtitulado de todo el film. Claro, claro. ¿Por qué? Porque tú ya haces el desembarco. Vale. Estamos hablando de un 700 euros a los 90.000 euros en total, porque ya haces un desembarco de 700 euros para la primera lengua y acompañas de la siguiente. Que simplemente es traducir, ya sea normalmente al catalán. Lo que hacemos es priorizar que sea esa versión en catalana. Pero sí, en torno a una película nos puede salir unos 1.000 euros, a veces muy bajo, porque si fueras a subtitular solamente una, te costaría muchísimo más. Claro. Estamos hablando de 3.000, 4.000 euros cuando hacías solo un título. Pero estamos hablando, nosotros llegamos a subtitular 160, 170 películas de golpe, te puedes encontrar, pues eso, que se ajusta un poco más o menos. De todas las películas estamos obligados a ofrecerlas en castellano y en inglés. Y la proporción en catalán estamos ahora en torno al 60-70% de películas que desaparecen dentro de todo el espectro de programación de Sitges, que es muy amplio. Nosotros hacemos más de 300 sesiones, que aparece la opción del catalán. ¿Por qué? Porque a lo mejor también son películas que ya la versión original es catalana. También tenemos películas de fantástico en catalán, o tenemos películas que ha habido el cuidado de que el distribuidor pues tenga la opción catalana. Son muy pocos los casos, pero
pueda verlo. Sí que nos encontramos después distribuidores que realizan ese subtitulado, pero a priori la que les corre prisa para el mercado español es la del castellano y como mucho nos encontramos esta. Y si no, pues somos nosotros los que tenemos que afrontar ese gasto y hacer el subtitulado, obviamente. De acuerdo. No hay muchas las que concurren, tampoco tenemos un gran presupuesto, entonces la gente no oposita. Además pedimos un subtitulado electrónico más el doble para que pueda ver las dos lenguas estas complementarias, y todo eso implica una serie de requisitos técnicos bastante elevados. Total, que la oferta no es tan grande en nuestro país. Normalmente se nos han presentado empresas, un par de aquí de Cataluña, una de Valencia. Claro, también tienes que estar muy seguro de la solvencia técnica para tener ese subtitulado y la rapidez, porque muchas veces nos encontramos con películas que llegan el día antes al festival, y si es una de las secciones sine qua non que tienen que aparecer en catalán, inauguración, clausura y películas de sección oficial, hay que correr. No hay más remedio. Entonces, el concurso, la verdad, llevamos ya bastantes años que lo acaba ganando siempre la misma empresa. ¿Se puede decir? Sí, Softitular. Es una empresa catalana de aquí. ¿Por qué? Porque ya ha aprendido esa dinámica y sabe cómo ofertar, sabe cómo no hacer ofertas temerarias, o sea que dentro del juego de la administración y del concurso tiene la capacidad técnica resolutiva y además la oferta económica más interesante. Son empresas que suelen tener una plantilla de trabajadores de aquellas igual que nosotros, progresivas. Si se necesita para un proyecto puntual se aumenta, y nosotros llegamos a tener allí durante el festival en torno a los 7-8 técnicos, porque tenemos diferentes sedes en las cuales se utiliza el subtitulado electrónico. Claro, necesitas un responsable que esté pendiente pues de esa proyección, la sincronización, que no haya ninguna pérdida, y están durante todo el festival instalados vigilando el subtitulado. Las características específicas, ahora con los DCPs es fácil, digamos, porque muchas listas de diálogos ya van inscritas a lo que sería la copia, y nosotros lo que hacemos es añadir un subtitulado electrónico que tiene que tener una sincronización con la imagen. Entonces, a medida que ellos realizan esa sincronización, la traducción, se encargan, digamos, de todo el servicio. No llegas a ver mucho más allá del apartado técnico. Nosotros hemos hecho en el pasado. En el pasado sí que hemos tenido, incluso este año hicimos una pequeña, no para sordos, sí, pero para colectivos con personas con discapacidad mental y demás, de acompañamiento en algunas proyecciones. Y ahora como unos 5 o 6 años se hicieron 2 proyectos de inclusión para espectadores con sordera o ceguera, con audiodescripción o directamente con subtitulado descriptivo, pero requieren un presupuesto extra. Entonces fue un apoyo puntual que nos hizo la administración y se acabó. Hicieron esos 2 años y después pues, no ha habido una continuidad. La verdad es que es una de esas asignaturas pendientes, yo creo, del país en general. Ayer, por ejemplo, estaba en una sesión sobre la creación de públicos en festivales de cine y trajeron el caso de Glasgow. Allí existe el Glasgow Film Theatre, que es como una especie de multisalas pequeñito, pero que tiene 3 festivales que alberga, además de una programación estable a lo largo del año. Lo curioso, que yo no sabía, que en Glasgow hay una elevada proporción de usuarios de la lengua de signos, ya sea porque son sordos o bien porque tienen familiares sordos. Estamos hablando de un 25% de la población, más o menos. Después gente que convive en muchos casos con problemas de demencia, en torno al 27-28%. O sea, hay en una población de 650.000 personas había muchísimos casos de gente con riesgos, ya sea de exclusión social o problemas de discapacidad. Entonces ellos han desarrollado varios proyectos. Uno de ellos es precisamente la audiodescripción o la captación, que se refiere a esa descripción de las situaciones en el subtitulado de películas, y explicaban que habían conseguido hacer una recaudación específica de 200.000 libras dedicadas expresamente para hacer sesiones para este colectivo, igual que habían hecho para el colectivo autista. En el caso del colectivo autista no es que necesitaran eso titulado, pero sí que las luces de la sala no se apagaran del todo, que hubiera más luces para acompañar en el suelo, que tuviera un espacio para poder evadirse en un momento dado si necesitaban descansar, y lo mismo habían hecho con la gente con demencia senil. Entonces realizaban diferentes proyectos de integración. Claro, ojalá nosotros también tuviéramos pues, esa capacidad de movilizar capital como para decir, bueno, pues venga, audiodescripción o descripción de situación para todos los colectivos. Todos los festivales de cine de Cataluña
reciben ayudas a través de la Catalunya Film Festivals, que es un organismo de coordinación. En pequeñito sería como una FIAC, pero solamente de los festivales catalanes, y que una de sus bases de creación fue precisamente poder vehicular las ayudas de la Dirección General de Política Lingüística. Lo que pasa es que son ayudas pequeñas y además prorrateadas entre todos los festivales. En el caso de Sitges, durante muchos años la hemos recibido a través de esta entidad, pero desde hace unos 3 años, 2 años atrás, recibimos directamente una ayuda específica de política lingüística como festival de referencia. Y el año pasado y vamos a recibir la ayuda integrada dentro de nuestra propia subvención desde el Departamento de Cultura. O sea, habrá un traspaso añadido para subtitulado. A ver, entre comillas, somos un poco competencia desleal. Somos un festival tan grande, con tantas sesiones, con tanto público, que si nos metes en el mismo saco de festivales que tienen una audiencia media de 5.000, 10.000 espectadores, nosotros estamos en torno a los 190.000, no es justo. Acabamos absorbiendo una gran parte de la bolsa y no es equitativo. Entonces se busca una manera de ayudar y potenciar específicamente a nuestro festival, que además tiene una proyección mediática y un impacto social tan grande que ya de por sí tenemos lupas que nos controlan qué nivel de subtitulado y qué políticas se aplican. No solamente estamos obligados a esas lenguas, sino que además, como nosotros estamos obligados, hay otra normativa de la CIAD que especifica cómo tienen que ser integrados jurados. Sí o sí tienes que estar subtitulando y atendiendo a una audiencia que no tiene por qué ser específicamente catalana. Entonces, 3/4 partes del jurado tienen que ser de fuera, ya estás obligada del inglés. Claro, nosotros tenemos una gran programación de cine asiático, cine de otros países que no son necesariamente de habla inglesa, y por lo tanto a veces el esfuerzo se tiene que hacer hacia el inglés. No, te vas comiendo el presupuesto. Es muy complicado. O sea, sí que nosotros aplicamos un criterio de discriminación positiva en casi todo lo que podemos. Es decir, hay la carpa Movistar, que allí es donde se proyectan series, se proyectan películas de carácter gratuito, de acceso a cualquiera. Entonces, entre subtitular en castellano o en catalán, aplicamos el catalán, hacemos una discriminación positiva. Las sesiones infantiles, igual, entre escoger la versión subtitulada o doblada en castellano o catalán, la aplicamos al catalán, obviamente. Pero después, digamos que la parte más oficial tienes que cumplir con las 3 lenguas, como mínimo las 2, y nosotros aplicamos ese añadido de la tercera. Perfecto. Desde la perspectiva del festival, no afecta. O sea, primero nosotros ofrecemos las 3 lenguas, si es que no son ya... Por lo tanto, no nos condiciona de una manera ni de otra. Si estamos hablando en mercado visual, tienes opiniones contradictorias. Tienes gente que considera que es igual en qué lengua esté rodada, porque vas a tener que ofrecer siempre la versión subtitulada de inglés, a gente que considera que si tú ya rodas en inglés vas a tener más posibilidades de vender esa película en cualquier parte y va a tener más recorrido internacional, etcétera. La gente no se pone de acuerdo, ni siquiera aquí. O sea, tenemos mucha producción catalana, española, que se rueda en inglés pensando que tendrá más vida más allá, pero los festivales están llenos de grandes éxitos que se hablan en turco, en hindi, en lo que sea necesario. Los mercados son ingleses. Todo tiene que tener su versión subtitulada de inglés. Si estás hablando de circuito de festivales, para poder presentarte, lo mínimo es ser subtitulado en inglés. Acceso a esas lenguas, claro, si tú... Ese razonamiento es que nosotros aplicamos cuando decidimos que la inauguración, la clausura y todas las películas de sección oficial van a tener subtitulado al catalán, es que estamos diciendo que la mayoría del público, nuestra sala más grande, va a tener ese acceso. Si nosotros no aplicáramos ese criterio de discriminación positiva, difícilmente, o sea, lo que haces es relegarlo. Entonces, si no comienzas a dar esa oferta y a impulsarla y a mimarla, es muy difícil tener ese acceso. Si hablamos del consumidor de la calle, claro, estamos en un país que está acostumbrado al doblaje, no a la versión original. A partir de aquí no tiene ningún peso si vas a ver el producto doblado. Yo creo que las nuevas generaciones ya han comenzado a adoptar el chip de que la obra en sí es también esa lengua en la que fue rodado originalmente, y que la actuación de un actor también se mide por su capacidad de oratoria. Entonces, espero que el espectador del futuro o de este presente hacia el futuro valore la versión original como la pura, y no lo que nosotros somos herederos aún de malas políticas de
de imposición de un doblaje pues que no es natural y que merma, al menos desde mi perspectiva, la calidad artística del producto audiovisual. Fuera de nuestras fronteras es muy, a no ser que estés viendo la televisión, que es otra cosa, es un mundo aparte, pero no te puedes imaginar un mercado o un festival en el que te estén dando una película doblada. Que es una aberración plantearse una película doblada en un mercado, en un festival. Además, estamos hablando de productos que acaban de salir del horno, o sea, que salen de la sala de montaje final, postproducción, y te los dan, o sea, no han pasado, como mucho has pasado por el subtitulado, si es que no es en versión original inglesa, pero a nadie se le ocurre ir a ver algo doblado. O sea, primero porque ya fuera de nuestras fronteras no hay ese chip en la versión theatrical hacia el doblaje. Y no sé, es algo inconcebible. Ya no es cultural, es que el producto es el que es. Y el producto es en versión original turca, suiza, danesa o francesa, con subtítulos al inglés, porque estás en un circuito internacional y ya está. Pero la versión original es su señal de identidad. Es lo que te decía antes de que es un tema muy controvertido. En el caso de las producciones cinematográficas, te encuentras productores y distribuidores que están imponiendo la idea de que se tiene que rodar en inglés, versión original en inglés, incluso con actores de aquí o trayendo actores de aquí a rodar para historias nuestras, por una idea de exportar o de máxima internacionalización del producto, etcétera. Y gente que fuera de nuestras fronteras considera que las historias tienen peso por sí mismas y por lo tanto se pueden rodar en cualquier idioma, porque igualmente el mercado ya te va a obligar a entregar esa versión subtitulada al inglés, o en el futuro, si llega a plataformas, si llega a un circuito de televisión tradicional, ya tendrá su versión doblada al idioma que corresponda. Entonces, no sé, ya te digo, yo creo que son más los productores pequeños los que tienen la idea esta de, bueno, vamos a darle más oportunidades de venta, vamos a facilitar ese camino escogiendo por defecto el inglés, no ya una lengua mayoritaria, solamente el inglés, como Univa dices, bueno, a lo mejor el chino es más mayoritaria, pero no. Las lenguas no hegemónicas, por ejemplo, en nuestro caso que es el catalán, para mí es una lengua materna, entonces el poder contemplar una obra en su versión original con el apoyo de una lengua que me es próxima, como es el castellano o el catalán, es decisivo. O sea, el que yo pueda tener mis lenguas maternas como herramienta para acercarme a una producción ya no hablada en inglés, ya hablada en japonés o coreano, etcétera. Claro, si yo no tuviera esa referencia, si no tengo, es lo que decía antes, si yo no aplico una discriminación positiva para el catalán, jamás tendré acceso a esa obra a través de una lengua próxima, a través de una lengua propia para mí. A veces nos quejamos mucho del imperialismo inglés. Lo mismo pasa con el castellano, ¿no? O sea, tienes esa opción en casi todo y si no vas cuidando un poquito más y aplicando esa discriminación hacia una lengua tuya, como es también el catalán, pues difícilmente la usarás para poder acceder a la cultura en general. Antes te he dicho, somos herederos del doblaje, pero también somos herederos del consumo, incluso lo de subtitulado en castellano. O sea, supongo que ya has obtenido cifras del índice de espectadores que van a proyecciones cinematográficas estándar subtituladas al catalán. Es muy pobre, es muy bajo, porque a la gente todavía le cuesta. Y mira que llevamos años de normalización a través de TV3, etcétera, etcétera. Pero la idea de leer en catalán películas todavía no hemos hecho ese cambio. El paso, ¿no? Aquí se mezclan muchos factores. Si hablamos de la industria de los actores y actrices, me matarán si digo adiós al doblaje. Creo que el doblaje tiene sentido en determinados circuitos, como es el producto televisivo, o para gente que no tiene pues, una facilidad de lectura o tiene problemas para poder comprender rápidamente el nivel de lectura que implica un subtitulado. Tiene un sentido y tiene una vía, pero personalmente creo que dentro de lo que es el circuito profesional es inconcebible el doblaje fuera de esos ámbitos. La versión original con su subtitulado es la forma más natural de aproximarse a una obra audiovisual. Punto. Que el doblaje tiene una vía y tiene un rendimiento económico también, que es una industria que en este país pues, ha tenido una emergencia y demás extraordinaria. Bueno, para mí es complementario, es una oferta más, que además tiene un especial sentido para determinados colectivos, pero que la norma no tendría que ser el doblaje, tendría que ser el subtitulado. Al revés. Exacto.
abismal, claro, tú tienes que contratar diferentes voces, todo lo que implica la dramatización, hay una industria hecha, hay sindicatos de dobladores detrás, o sea, son costes, pues además un proceso es mucho más largo. Estoy hablando de nosotros en subtitular, podemos casi subtitular en 24 horas, en doblaje no lo haces en Claro, 24 horas. también marca el tiempo. Claro, un tratamiento también de la voz, etcétera, o sea, detrás es un trabajo aparte de actuación, de perfeccionamiento, de mezcla de sonido, que cada vez es más fácil con el digital, obviamente, incorporar el doblaje y demás, pero es un proceso mucho más largo. Por eso también tiene más sentido que sea para canales tipo televisión, plataformas, ¿por qué? Porque ya ha hecho un recorrido la película o el producto visual en sus salas de cine, o sea, en los formatos, digamos, más puros de exhibición hasta llegar a un consumo pues más popular, si quieres. Bueno, Europa teóricamente protege todas aquellas lenguas minoritarias y es garante de la diversidad cultural y demás. Lo que pasa es que, claro, los conflictos económicos o los intereses económicos van por un lado y los intereses culturales no siempre acompañan, no siempre están en la misma mano. Entonces, el nivel de conflicto elevado iba a ir a más, obviamente, y más con las políticas que se están estableciendo con Estados Unidos, con el imperialismo, digamos, de la producción audiovisual americana hacia el mercado europeo, que siempre ha sido extraordinario y quizás ahora con la pérdida o la subida de aranceles va a ser aún más. El ejemplo es el modelo francés, tiene que ser absolutamente protector en sus cuotas de pantalla, en sus cuotas en salas de cine, en televisión y demás, para poder asegurar una cierta pervivencia del modelo francés de cinematografía, y para nosotros es un modelo de referencia. El resto no lo hacemos y estamos como estamos, ¿vale? Entonces, es un nivel de conflicto que va a ser cada vez exponencial, lógico, porque no da dinero y tú no puedes obligar a una empresa privada, como pasó hace unos años, en plan Microsoft, tienes que hacerlo todo en catalán, tienes que ofrecer todas tus suites, o Google, tienes que hacer. Poco a poco han ido entendiendo que eso es una cuota de mercado, pero ha costado años también de concienciar de que tienen que dar esa opción, y porque también los procesos han ido abaratando, la tecnología se ha ido abaratando, e incorporar nuevas lenguas ha sido más fácil. Pero las primeras, yo me acuerdo hace unos 15 años, yo estaba en el comisionado para la sociedad de información y una de las batallas era concienciar a las empresas de software en ofrecer el catalán dentro de sus suites de oferta. Estábamos en la misma batalla que tenemos ahora, quizás pues con otros productos audiovisuales. Claro. ¿Cómo valoras las políticas de ayuda a subtitular o a doblar en catalán? La política lingüística. O sea, se está haciendo lo que se necesita hacer. El problema es, como siempre, es cuestión de dinero y quizás de definición del modelo cultural. Si estamos hablando de visual, estamos en una situación muy complicada por las políticas del Estado, por la pérdida de la tasa audiovisual en el caso de Cataluña. Esta tasa iba también a proteger pues, la producción, la distribución y, pues, por supuesto, asegurar la presencia del catalán en todo este mercado audiovisual. Y ahora nos encontramos en un momento en que la financiación pues no está consolidada, tampoco en España pues la transición entre el modelo de financiación del producto hacia otro nuevo modelo pues ha creado peajes por las políticas de amortización, o sea, no hay dinero allí y no hay dinero aquí. Entonces las políticas son las que son, faltaría la financiación adecuada, el impulso económico, el músculo económico para que se desarrollaran al máximo. La demanda puede existir. La otra cosa es la oferta. No sé si existe esa oferta. Sí, es una forma de protección y de guardar pues esa memoria cultural, histórica y que no sé, yo cuando estaba en Catalan Films, es una plataforma para promoción audiovisual que se produce aquí en Cataluña, y ayudábamos a la creación de copias para que pudieran circular por festivales y demás, y eso se guardaba, o sea, esa producción se ha guardado, y a veces las empresas privadas han acabado perdiendo sus copias originales, por lo que sea, la empresa se ha acabado, se ha agotado, se ha extinguido, lo que sea. Y al menos ese valor histórico se ha conservado en filmotecas, se ha conservado en la empresa, digo, en el mundo institucional administrativo, que de otra manera hubiera desaparecido. O sea que el valor de preservación, la creación de esas bases de datos,
es más fácil desde la perspectiva de administración, o sea, desde su paraguas enorme, tiene las herramientas para poder hacerlo y debe hacerlo. Yo creo que es una de sus funciones. De acuerdo. El productor, cuando vende la película, ya sea a un agente de ventas o a un distribuidor, claro, sí que da una serie de parámetros y acompaña a poder, en el proceso de subtitulación o la traducción de esa película. Pero claro, tú piensas que un productor puede vender a todo el mundo. No puede estar implicado en el proceso de subtitulado de las diferentes lenguas en las cuales esa película va a acabar, porque además es un coste para él, una pérdida de tiempo y una gestión enorme. Un productor hace películas, hace una película en una versión original. Los derivados de esa película, que ya es en manos de ese distribuidor en el territorio, ya es su responsabilidad. Igual que la campaña de comunicación, te estoy diciendo. O sea, cada distribuidor en su territorio puede considerar pues, que el póster que le trae el productor no es bueno para su mercado, porque conoce las características de su mercado. Pero sí es cierto que tú puedes ver al productor y decir, oye, ten cuidado con esto, hacer lo otro, o intentar pues poner una imagen más significativa. Puede asesorar, pero una vez vende el producto es el distribuidor que conoce el mercado y sus características y tiene unas responsabilidades en el P&A, que es decir, la cantidad de publicidad, las copias y el subtitulado que ofrece. Y cuidar el subtitulado. Claro, y ahí le interesa, ¿por qué? Porque eso le va a permitir acceder a más exhibidores y rentabilizar esa inversión que ha hecho al comprar la película. Bueno, hay uno que están haciendo ahora, que es a través de Cinando. A Cinando lo que ha creado, bueno, Cinando es la base de datos profesional, es como una especie de monopolio también francés, que maneja a todos los mercados importantes de cine. Entonces, ¿qué está desarrollando líneas de spin-off de mercado y una de ellas es el subtitulado, precisamente. Ha creado una base de datos en la cual se adscriben todos los distribuidores y todos los festivales de cine y dice, oye, yo ya, por ejemplo, Sitges dedica 80.000 euros a subtitular. Yo ahora, que es una de las cosas que quiero implantar, es que eso subtitulado, su propiedad intelectual, se me quede en mis manos para que yo pueda rentabilizarlo de alguna manera, no que lo gasto, es efímero, y ya está. Lo gasto y se lo queda a la empresa de subtitulado. Y entonces esa empresa de subtitulado lo puede revender a distribuidoras, etcétera, que se lo piden. Entonces, ellos lo que hacen es, a través de Cinando, tú conservas esos datos, o sea, esa lista de subtítulos y lo ofreces al resto del mundo. Entonces dices, yo como Sitges puedo volver a vender ese subtitulado a otro festival que ha escogido la misma película y que necesita pues el subtitulado en inglés o en español que yo he hecho y lo usa. Te piden que sea en un formato, un estándar, una ISO, etcétera, se valida y entonces ellos solo hacen de intermediarios, ni siquiera se quedan comisiones. Pero ahora están en un proceso muy incipiente, pero a medida que nosotros, todos los agentes del sector, empecemos a volcar subtítulos, agilizará muchísimo los tiempos. ¿Por qué? Porque las películas viajan. Es cierto que los grandes festivales, nosotros, tendremos problemas. ¿Por qué? Porque son películas tan nuevas que no existirá en la base de datos. Pero películas que a lo mejor ya han viajado a Toronto, a Cannes, a grandes festivales, sí que se ha hecho. Y si ese festival coloca esos subtítulos, yo le puedo hacer una oferta que me salga más barato que trabajar de cero. Es algo que está pasando ahora. O sea, yo, por ejemplo, no lo puedo aplicar aún en mi contrato. ¿Por qué? Porque a mí me sale muy barato el subtitulado. ¿Por qué me sale muy barato? Porque le dejo esa opción para que él continúe rentabilizando esos subtítulos o no, porque hay muchas películas que jamás de la vida van a llegar al cine. Solamente van a tener vida en mi festival o en otros festivales si es que este señor de esta empresa va a conseguir que otro festival le compre el mismo subtitulado, la misma película, etcétera. Entonces, podemos llegar a un acuerdo y decir, oye, me quedo yo la propiedad intelectual durante 2 años, que a fin de cuentas ya he hecho esta inversión, y intento venderla a otros festivales, a otros distribuidores en otros países, en Argentina además, que quieran comprarme ese subtitulado ya que he hecho esa primera inversión.